que corresponde a la tercera semana del mes de octubre. El próximo día lunes estaremos ya 22, iniciando lo que como semana completa será la última, ya que octubre concluirá el día miércoles 31. El día de ayer dábamos cuenta que aparentemente la Corte Constitucional había declarado inconstitucional el artículo 203 del Código de la Democracia. Algunos medios de comunicación escritos, inclusive canales de televisión, que al parecer anoche han vuelto a repetir su satisfacción, su alegría. Inclusive leíamos algunos titulares de la prensa escrita del día de ayer, casi con euforia, que anunciaban la noticia de que la Corte Constitucional el día miércoles había emitido su resolución. El día de ayer aquí en el informativo Forever, como acostumbrábamos a hacer, no solo leer lo que textualmente está escrito, sino también leer entre líneas, aunque esto no era necesario porque es tan evidente que de la euforia teníamos que pasar a la realidad. Llamó la atención que se pueda contradecir por parte de la Corte Constitucional la posición del gobierno ecuatoriano, que había defendido ante la Corte Constitucional la validez de esta reforma que se hizo al artículo 203 del Código de la Democracia. Ayer aquí leíamos el texto nuevo que reemplazó supuestamente al inconstitucional texto de la reforma presidencial, y vimos que en el concepto en sí de impedir que los medios de comunicación pudiéramos actuar libremente, y no digo cuando aplico el término libremente que vayamos a inclinarnos a favor o en contra de un determinado candidato o de tesis política, porque esto es obvio, va en contra del profesionalismo del periodismo. Respetamos a aquellos que dicen es que hay que hacer un periodismo contestatario, activo, etcétera. Hay diferencias en la opinión, pero hay que declararse periodista político o periodista apolítico, periodismo sin política. En el fondo es cierto que muchas veces se dice pues que el periodista tiene su propia inclinación, pero hay que hacer todo el esfuerzo para mantener la seriedad y la responsabilidad de no emitir criterios abiertamente a favor de un candidato, a favor de una tesis política. Pero aquí mire usted que es tan sutil, si se quiere, la diferencia cuando se evalúa la posición de un candidato, cuando se evalúa al candidato. No todo es malo, no todo es bueno. Hay pros y contras en cualquiera que sea el candidato y cualquiera que sea su proposición. Lo que hace el periodista es, de alguna manera, escudriñar esa profundidad que es necesaria, sacarla a la superficie, para que usted, amigo y amiga que nos escucha, cada día, vaya evaluando con los elementos de juicios, de tal manera que vaya adoptando primero su opinión. Que las opiniones, respetablemente, no tienen la última palabra. Las opiniones, como decían los grandes filósofos, Platón, allá en la Grecia antigua, que la opinión es un intermedio entre el conocimiento y la ignorancia. Y la ignorancia bien entendida, es decir, el desconocimiento. Cuando nos estamos aproximando a la verdad, esa es la opinión. El uno y el otro opinan desde su visión, con respeto es obvio, hasta que se llega supuestamente al consenso de una opinión unitaria o colectiva. Opinión que al pasar el tiempo, convertida en paradigma, en norma, en regla, en costumbre,
es objetada por el avance del conocimiento, por el avance de la ciencia, y termina eso que se pensaba que era una verdad absoluta, modificándose y va evolucionando, va cambiando precisamente la opinión. Pero esa opinión sirve para que el ciudadano adopte una posición. Y ahora en una campaña electoral, una posición política. Tienen que hacerlo porque nadie va a ir a la urna sin conocimiento, o por lo menos lo que considera justo. Y es esto para lo que estamos precisamente trabajando cada día, los medios de comunicación, y en este caso este informativo. Vamos a analizar lo que ya ayer amplió el doctor Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional, y más tarde lo que Domingo Paredes, como presidente del Consejo Nacional Electoral, ya fue desglosando la decisión de la Corte Constitucional. Comencemos siendo claros. Es cierto que se eliminó esa frase ambigua que decía, ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensajes, y de esta manera se le agregó también al artículo que los medios de comunicación pueden emitir información y opiniones, las dos bases fundamentales de la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación moderna, inclusive ahora apoyados por los nuevos medios de comunicación, como son los Twitters, como es el Facebook, el YouTube, es que la comunicación ahora es completa, porque ya no solo es una emisión de alguien que dice algo y alguien que escucha y nada más, no. Ahora el que escucha también opina, también deja conocer su opinión, algo que desde inicios del siglo XX en el mundo moderno se ha conocido como la retroalimentación, como el feedback. Los valores, los principios, son libertad de expresión, son libertad de pensamiento, que es mucho más allá de la libertad de expresión. Libertad de expresión es hablar, decir, informar, opinar. Pero la libertad de pensamiento es aquello que, inclusive, ¿por qué no? Algunas personas hasta se reservan en esto que también en periodismo se llama la espiral del silencio, cuando las personas prefieren no opinar, no hablar, pero mantienen su pensamiento. Y es esto lo que es muy difícil regular. Por eso es que países del primer mundo no legislan sobre la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. La frase, ya sea a través de reportajes especiales o cualquier otra forma de mensajes que ha sido eliminada por la Corte Constitucional, está incluida entre una expresión que dice: los medios de comunicación se abstendrán. Eso se va a mantener, no se ha cambiado. Continúo y dice, de hacer promoción a favor o en contra, se mantiene. Y es esta la parte que debemos analizar, como decimos aquí. No solo escuchar entre palabras, sino leer entre líneas. Vamos a conversar sobre este tema. ¿Qué es promoción? Promoción, nos dice el DRAE, y voy a leer solo la primera acepción y la cuarta, que vienen precisamente para aplicarse en este tema. La primera acepción de promoción es acción y efecto de promover. No nos dice mucho, más luego vemos que es promover. Y la cuarta acepción dice conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo o incrementar sus ventas. Por ejemplo, una empresa hace promoción, haciendo publicidad, haciendo descuentos de precios. Hay varias maneras de promover, dar a conocer para incrementar la venta. En política, esta acepción sería conjunto de actividades cuyo objetivo es dar a conocer algo
como un postulado, ¿verdad?, político al candidato a incrementar su aceptación, ganar votos. Pero vamos a promover las tres acepciones, que tiene el DRAE, son bien ajustadas a lo que vamos a tratar. Es decir, agreguemos nomás luego mentalmente la parte política, promover política o promoción política. ¿Qué dice el DRAE? Iniciar o impulsar una cosa o un proceso procurando su logro. Alguien dice, esta es la manera de lograr erradicar la pobreza, y va a estructurar un plan de trabajo, un plan de gobierno. Segunda acepción, levantar o elevar a alguien a una dignidad o empleo superior al que tenía. Promover. En las empresas se promociona a un empleado, que pasa a ser jefe departamental, por ejemplo. Pero en política, promovemos a alguien para que sea nuestro principal empleado ecuatoriano, el presidente de la República. Lo empleamos para que sea el primer mandatario, es decir, el primer obediente del pueblo ecuatoriano. Y también en la asamblea. Elegimos a los asambleístas como empleados de los ecuatorianos para que vayan a dictar leyes y a fiscalizar a los funcionarios públicos en la buena administración de los recursos de los ecuatorianos y del futuro de los ecuatorianos. La tercera acepción del DRAE, de promover, tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo. Aquí hablamos de algo, de lo político. Solo le agregamos a la palabra promover, llevado a promoción político, promoción política. Es exactamente lo que se mantiene. Pero vamos a la parte subjetiva. Cuando se le pide o se le ordena a los medios de comunicación de abstenerse de hacer promoción directa o indirecta. Y aquí viene la ampliación que le pide el Colegio de Periodistas Nacional, la Asociación Nacional de Periodistas, a la Corte Constitucional, que nos especifique qué es promover de manera directa o indirecta. Si se le hace una entrevista a un candidato, ¿se lo promueve o no de manera indirecta? Ya sea a favor o en contra. ¿Qué tal si a un candidato se le hace una crítica, por ejemplo, por haber tomado una decisión equivocada en algún momento de su historia política? Se le está haciendo algo negativo, ¿verdad?, de manera directa o indirecta. Es decir, que no se eliminó realmente la restricción a los medios de comunicación en la campaña electoral. Vamos al corte comercial. Hoy